Hemos llegado a París, la ciudad del amor, también conocida como la ciudad de la luz. Y en este video te vamos a mostrar las mejores cosas que hacer en una primera visita a esta ciudad. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate con nosotros y vamos a descubrir París. ¡Vamos! Nuestra primera parada es el barrio de Montmartre, conocido como el barrio de los artistas, el barrio más bohemio de la ciudad de la luz. Y también como ícono de este barrio y de París en general, tenemos atrás el cabaret Moulin Rouge, que hasta el día de hoy podés venir a visitar y ver uno de sus shows, aunque las entradas son un poco costosas, pero vale la pena si es la primera vez que venís a París. Así es, nosotros lo hicimos en nuestra primera visita. Es una gran experiencia, como comenta Yeyo, y también tiene fama mundial porque ¿quién no ha visto la película de Moulin Rouge? Aquí tenemos el café de la película Amélie, otra de las películas más famosas de París. Y ahora sí nos encontramos en el barrio de Montmartre, porque donde empezamos, que fue en el Moulin Rouge, se conoce más como el límite. Mucha gente dice que no es el barrio de Montmartre, pero este ya se encuentra dentro de lo que conocemos como el barrio de los artistas que les estábamos comentando. También se lo conoce por haber sido el barrio rojo, porque antes Montmartre no era parte de París, sino que era la periferia, el área rural, donde comenzaron a ver estos negocios y donde las personas, porque lógicamente era mucho más económico el costo de vida, vinieron a vivir, y entre ellos los artistas. Y por supuesto, si sos supersticioso como nosotros, tenés que venir a la estatua de la Dalida, que era una de las cantantes más famosas de París, y tocarle los bustos para tener buena suerte y volver a esta ciudad. Y por supuesto, el icono de este barrio es la Basílica del Sagrado Corazón. Ingresar es totalmente gratuito. Esta basílica tiene un estilo ecléctico. Vamos a decir que es una mezcla de distintos estilos. Y aquí se encuentra el mural del Sagrado Corazón, que es el mural más grande de Francia. Y por supuesto vamos a estar aquí en el punto más alto de la ciudad y eso nos va a dar la posibilidad de tener estas vistas, no solamente de la basílica que tenemos aquí atrás, sino de toda la inmensidad de la ciudad. Y en el corazón de Montmartre vamos a encontrar la Plaza de los Artistas, donde vamos a poder ver a distintos pintores realizando cuadros y vendiendo sus obras. Una curiosidad es que no cualquier persona puede venir y sentarse acá a vender cuadros, sino que ellos tienen una licencia especial, y lo que hacen es que parte de esa licencia es que tienen que venir y trabajar en la plaza. Así que puedes venir y hacerte también un cuadro o una caricatura. Y si quieres conocer más de la historia de este barrio, en la descripción del video te dejamos el enlace del free tour que hemos realizado nosotros, ya que aquí han vivido muchos artistas, especialmente como Picasso y Van Gogh. Y si son románticos como nosotros, en Montmartre van a encontrar el Muro de los Te Amos. Escrito en muchos idiomas. Je t'aime. Volinte Puno.
y en este momento nos encontramos en uno de los imperdibles, que es ver la Torre Eiffel. Y nos encontramos en este momento en los campos de Marte. Y aquí algo que destacamos es que es un lugar perfecto para ver el encendido de la torre. Exacto, y la gente viene aquí, se tira en el piso, en la grama, se traen su sábana, su manta para sentarse, se traen comida, vino, cerveza, y la verdad es que solamente esperan a que la noche caiga para que la torre se alumbre. Así es un lugar muy bonito y por supuesto muy romántico, y no dejes pasar la oportunidad de visitarlo en París. Eso, mira, nuestro super picnic con Desperados y macarrones. Y ya nos encontramos caminando en nuestro segundo día en París, y uno de los imperdibles es la Ópera Garnier, que tengo atrás mío. Este lugar es muy famoso, pero sobre todo lo más bonito es que hasta el día de hoy pueden ingresar, no solamente para conocer cómo era este teatro por dentro, sino cómo es en la actualidad, y poder ver un ballet, ya que se venden entradas hasta el día de hoy para poder disfrutar un espectáculo ahí dentro. Y si hablamos del centro comercial más chic de París, hablamos de las Galerías Lafayette. Su arquitectura es impresionante. Y además en su terraza vamos a tener un mirador espectacular de la ciudad y gratis. Vamos a verlo. Y ya nos encontramos en el mirador de las Galerías Lafayette. Miren esta vista espectacular que tenemos con la Ópera Garnier atrás de nosotros y la Torre Eiffel. Y una de las visitas imprescindibles en París, y además gratis, es la librería de Shakespeare & Company que tengo aquí atrás. Una librería con un legado de historia muy grande que empezó en 1919. Abrió esta librería Sylvie Beach, una mujer de Baltimore, vendiendo solamente libros en inglés. Después, cuando ella falleció, George Wickman, que volvió a abrir este local con otro nombre, vuelve a bautizar la librería como Shakespeare & Company. Podés ingresar y es un lugar perfecto porque hasta el día de hoy podés comprar libros, y una curiosidad es que cuando compras un libro de esta librería te lo sellan y vas a saber siempre que fue salido de aquí. Y caminando por el barrio latino he llegado al Panteón que tengo detrás mío. Este lugar que antes fue la iglesia de Santa Genoveva, y aquí se han enterrado personas que han hecho de Francia una gran nación, como por ejemplo Voltaire, Rousseau y Marie Curie. Y por supuesto, uno de los lugares verdes para pasear en París son los jardines de Luxemburgo. Estos jardines fueron construidos por María de Medici, que ella estuvo casada con el rey Enrique IV, y él se dice que era muy mujeriego. Entonces cuando él muere, ella quería volver a Italia, a la Toscana, de donde venía, pero no la dejan, ya que su hijo tenía que quedarse como regente de Francia, y por ese motivo ella compra este lugar y lo convierte, básicamente trae un poco de la Toscana y de Italia que ella tanto quería para vivir en este palacio. Y si tienen la curiosidad de por qué el barrio latino lleva este nombre, no es porque hablen español o haya muchos latinos en este barrio, aunque la verdad que ahora, con el paso de los años, muchos latinos al escuchar este nombre se han ido mudando a este barrio, y por eso también es uno de los más económicos. Pero el nombre tiene el origen por la Universidad Sorbona, que se encuentra aquí. Y es porque acá era un barrio de estudiantes. ¿Y qué hablaban, Yello? Y por supuesto, las enseñanzas se hacían en latín. Y por eso la mayoría de las personas que vivían en este barrio hablaban
latín y por ende barrio latino. Y si estás cansado de caminar y caminar por París y querés recorrer la ciudad rápidamente porque o tenés poco tiempo o directamente querés hacerlo de una forma única, te recomendamos aquí subirte a un auto Citroën, un auto clásico, y recorrer por los puntos característicos y turísticos de París. Así es, este tour se adapta a cada gusto, así que le puedes decir qué tipo de lugares te gustaría visitar. Además, es con guías locales que te van a poder dar un montón de tips y por supuesto vas a tener unas fotos preciosas en estos autos. It's night in the city and I'm on my... Y aquí tenemos el Arco de Triunfo que estamos por pasar. Nos encontramos recorriendo Campos Elíseos. Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is closer than mine. Why don't we go there and have some more wine? 'Cause life is for living. Let's see where the sun might lead. Let's see where the sun might lead. Y aquí hemos finalizado el tour. Muchísimas gracias, Pierre. Ha sido un placer. Realmente les estamos dejando el contacto de So French Tour en la descripción de este video, con quienes van a poder realizar este tipo de paseos en Citroën. Aquí, como ven, Yeyo no se quiere ir, Yeyo está mirando cada parte del auto. Yeyo está alucinando. Starts flowing in a way so new, a world more exciting than mine. It's holding up a great big welcome inside. No life is for living. Let's see. Y uno de los miradores más famosos para ver la Torre Eiffel es Trocadero, la tenemos aquí detrás. Solamente que a nosotros no nos gusta tanto este mirador, incluso ya le han puesto como una barrera, así que bueno, preferiblemente desde Campos de Marte o desde Galerías Lafayette. Así se ve aquí en verano Trocadero. Y uno de los imperdibles para hacer en París es un crucero por el Sena. Por supuesto, ¿dónde me has traído, Yeyo? Estamos aquí en el barco de Bateau Mouche, viviendo una experiencia romántica a través del Sena. Esta experiencia lo tiene todo, y es totalmente distinta a estar caminando por París, ya que aquí vas a poder disfrutar la ciudad pasando por debajo de los famosos puentes parisinos. El paseo duró casi 3 horas, entre los cuales los camareros nos fueron sirviendo los distintos platos del menú, que vos por supuesto eliges. Esta es una gran oportunidad para probar los platos típicos de Francia como el foie gras y los diferentes quesos. El barco es precioso, y está muy bien amenizado con músicos al vivo que acompañan con el piano y el violín, una velada muy romántica. Desde el momento que zarpas por el río, tenés la libertad absoluta para moverte por el barco e incluso salir a la cubierta a la que se accede por unas escaleras. Y hemos subido a la terraza del barco. Miren qué precioso atardecer que nos ha tocado mientras disfrutamos unas copitas de champán. Salud. Miren, aquí estamos pasando de Notre Dame. El hecho de que sea un crucero con cena le da un toque mucho más romántico y mágico, porque se puede ver la ciudad entera iluminada una vez que cae el sol. Y miren, tenemos la Torre Eiffel acá, qué belleza. Ya estamos pasando el icono de París, que todo el mundo está esperando que se ilumine.
Un tip muy importante es que París es una ciudad que se tiene que planificar con tiempo, sobre todo si pensás entrar a muchos de sus atractivos, ya que se suelen agotar bastante rápido. Nosotros estamos por entrar a la catacumba de París. Hoy día es martes y ya están todos los ingresos vendidos hasta el día viernes, así que tomen en cuenta eso. Sí, sobre todo las catacumbas de París es uno de los lugares que mayor afluencia de turistas tienen. Por ejemplo, en nuestra primera visita a París no pudimos ingresar justo porque no las compramos con tiempo. Y un tip es que si de su página web ustedes ingresan y pueden reservar entradas hasta 7 días antes de la fecha de su llegada. Entonces es muy importante que entren a la página web de los atractivos que quieren visitar y compren sus entradas, así se van a evitar malos ratos. La historia de las catacumbas de París se remonta a la época en que las orillas del Sena estaban ocupadas por los antiguos romanos. La zona, rica en piedra caliza, se explotó desde el siglo I y sus piedras se utilizaron para construir la ciudad de París. Una vez agotadas las canteras, fueron abandonadas y olvidadas. Al continuar así durante siglos, se creó un laberinto de túneles bajo la ciudad completamente desordenado, lo que provocó numerosos desastres por los derrumbes. Una serie de derrumbes en las minas en 1774 hizo que el rey Luis XVI nombrara una comisión para cartografiar y reforzar los túneles subterráneos. Al mismo tiempo, los cementerios de París estaban desbordados. Las condiciones eran tan lamentables que los desechos de las tumbas se filtraban a las aguas de París. No quedaba lugar para enterrar a los muertos, y lo peor era el cementerio de los Santos Inocentes, que albergaba más de 2 millones de cadáveres. Para empeorar las cosas, en 1780, un muro del sótano de un edificio contiguo al cementerio se derrumbó por el peso de la fosa común que había detrás. En estas condiciones, se decidió trasladar los cadáveres a los túneles que había reforzado el rey Luis XVI. Se estima que aquí en las catacumbas están enterrados los restos de 6 millones de parisinos. Increíble la cantidad. Pueden creer que son 250 kilómetros de catacumbas, de los que solamente una parte está abierta al público. Es un lugar que también es lleno de misterios. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Catacumbas de París, pero aquí también se siente una energía bastante especial. Y atrás nuestro, la Catedral de Notre Dame. Uno de los íconos de París, por supuesto tenés que venir y sacarte fotos con ella. Lamentablemente por el incendio que sucedió hace unos años, la catedral todavía se encuentra en obras. Aún así, yo creo que no hay persona que no haya visto la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame, y soñado con subir a la torre y ver las gárgolas. Podés ver en las fachadas muchas de ellas y sigue siendo un lugar precioso para sacarte fotos. Si querés ingresar a una capilla, te recomendamos la Sainte-Chapelle. Para mí es de las más bonitas de París. Y también en días soleados como este verano en París, entra una luz que ilumina toda la capilla, hermosa. Así es muy pero muy bonito. Te dejamos aquí con unas imágenes de nuestra visita a la Sainte-Chapelle. Y en este momento estoy cruzando el Puente del Amor, lo que se conocía antes como el Puente de los Candados. Yo recuerdo el 2007 cuando lo visité por primera vez París con mi hermana. Este lugar estaba repleto de candados, pero por un accidente que se cayó una de las barandas, ahora es prohibido poner candados en este puente. Y aquí al frente tengo el Museo del Louvre. Y para que se den cuenta lo inmenso que es este lugar, empieza aquí y termina allá. Y por supuesto otro de los puntos íconos de París, aquí atrás el Museo del Louvre. Esta es su entrada principal, la famosa pirámide de cristal. Así es. Una cosa que es muy importante es que si vas a visitarlo, mapea
cuáles son las obras que te gustaría visitar. Esto es muy importante. Nosotros cuando lo visitamos con Yello le dedicamos una mañana completa. Estuvimos casi 5 horas en el Louvre corriendo, yendo a ver aquellas obras que sí o sí sabíamos que no podíamos perdernos, como la Gioconda, la Mona Lisa y también por supuesto como la Venus de Milo. Pero acá dicen que si vos te parás y te distraes y querés ver solamente por 3 segundos cada una de las obras del museo, tardarías 3 meses en terminar de recorrerlo, para que se den cuenta la inmensidad de este lugar. Es muy importante mapear cuáles son las obras que querés para ir directo ahí. Y también muy importante no poner las expectativas muy arriba, ya que cualquiera pensaría que el cuadro de la Mona Lisa es un cuadro de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, pero no, es un cuadrito bien pequeñito. Y aparte no vas a ser el único que va a querer ir a ver la Mona Lisa, vas a estar con los cientos de visitantes que van a ir en el mismo día que vos. Y ya estamos en la famosa parte de la Mona Lisa y no, todos nos imaginamos el cuadro, pero miren por favor. Sí, esa es la cola y así están de aburridos los guardias. Entonces, ¿quieres ver la Mona Lisa? Mira, por favor. Ahí está. La verdad que nada bonito, nada bonito. Y pasando este que se conoce como el Arco del Carrusel, llegamos al Jardín de Tullerías, que es otro de los imperdibles, un lugar que tenés que caminar y 5 kilómetros hacia esa dirección vas a llegar al Arco de Triunfo. Y eso ha sido todo en este video con las mejores cosas que hacer en París en una primera visita. Esperamos que te haya gustado. Y si es así, no te olvides de darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole click a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Y si tenés dudas sobre París, déjalas en los comentarios. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chau, Chao. chao.